En nuestro espacio sobre sexología tenemos el gusto de presentar aquí en nuestro living al doctor Marcelo Patricio Lafalce. Él es especialista en tocoginecología y en medicina reproductiva. Hoy vamos a hablar sobre salud femenina. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, este es el mes de la endometriosis. Fuera de cámara un poquito hablábamos respecto a esta enfermedad que, bueno, muchas mujeres no conocemos. A veces hemos asociado el dolor del ciclo menstrual a algo natural o normal. Vamos a ver, bueno, qué consecuencias tiene esta enfermedad y por qué está tan relacionada al ciclo menstrual. Bueno, sí, la endometriosis, vos recién decías que es una enfermedad que las mujeres no conocen y lamentablemente los médicos tampoco conocen acabadamente lo que es esta enfermedad, que realmente cuando yo hace muchos años estudié en la facultad formaba parte de un temita más que podías o no estudiarlo y tal vez te iba bien igual. Generalmente el médico no pregunta endometriosis. Y bueno, y hoy en día ha avanzado y realmente se conoce muchísimo más. Antes solamente hipótesis, hoy en día se conoce mucho más sobre la fisiopatología de la endometriosis, al punto de que hoy ya hay médicos que se dedican especialmente a hacer endometriosis, generalmente surgen de la ginecología, y hay una sociedad argentina de endometriosis que en aquel momento era impensable que una enfermedad fuera a ocupar una sociedad argentina en el manejo de esta patología. ¿Qué es la endometriosis? Una enfermedad que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, que es el tejido que está en la mucosa o más interna del útero, en localizaciones ectópicas o fuera de lugar. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tejido ese puede aparecer generalmente en las regiones de la pelvis, como puede ser la trompa, las trompas de falopio, los ovarios, el peritoneo, en el intestino, en el aparato urinario, e incluso a veces tenemos endometriosis distantes, ¿sí?, con tejido endometrial en la nariz o en los bronquios, y la persona cada vez que menstrua, la mujer cada vez que menstrua, genera, ¿sí?, sangrados en esos lugares ectópicos, ¿sí? O sea, las localizaciones más distantes son más, no se ven tanto, son más infrecuentes, pero estos tejiditos de endometrio que andan por todos lados responden a los cambios hormonales cíclicos, ¿sí?, de la mujer. Propios del ciclo menstrual. Claro, exactamente, y generan toda una reacción inflamatoria con el sangrado, y eso genera obviamente fijación, pegote entre los órganos de la pelvis, generando problemas reproductivos en muchos de los casos, problemas, digamos, que tienen que ver con la incomodidad de la dismenorrea, que es lo que voy a hacer referencia al hablar del dolor menstrual, o sea, dismenorreas muy o menstruaciones muy dolorosas, y muchas veces dolores incapacitantes permanentes durante todo el ciclo, no necesariamente sea la menstruación. Y otras cosas que caracteriza la dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales tienen las mujeres o algunas mujeres con endometriosis profunda. Hay distintos tipos de endometriosis. Bien, bueno, antes de avanzar también en este tema, yo quería hacer un especial parate en lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, porque como vos bien decías, en aquella época no se hablaba de esta enfermedad y hasta hace muy poco tampoco se hablaba de la menstruación, del ciclo menstrual. Era como una palabra que estaba muy guardada. Las mujeres escondíamos muchísimo todo lo que tenía que ver con el ciclo. Nuestras abuelas nos decían que era como una enfermedad. De hecho, había cosas que no se podían hacer, como bañarse o bueno, en definitiva, tanta cosa que ha quedado ya en el pasado, por suerte, y tanta investigación y tanta información ha hecho que las mujeres conozcamos un poco más el ciclo menstrual. Pero ¿por qué se llama ciclo? Porque hay algunas cosas que por ahí se dicen. Bueno, la menstruación es primero una situación natural que hace, ¿sí?, a la fisiología natural y normal y esperable en la mujer. La menstruación es justamente un ciclo, es un periodo, ¿sí?, que dura entre 21 y 35 días. O sea, la menstruación en una mujer que ha empezado a menstruar, o sea, que ha tenido su menarca entre los 11, 12, 13 años y hasta que deja de menstruar entre los 45, 50, 55 años, va a tener periódicamente, en condiciones normales, una menstruación que va entre los 21 y 35 días, con un promedio de 28 a 30 días, ¿sí?, que es lo más esperable, lo más común. Y bueno, justamente, digamos, ese ciclo tiene 4 fases, que es una fase de menstruación, una fase en donde el endometrio se va preparando para gestar si en ese ciclo existe un embarazo, ¿sí? La ovulación, que es el momento en donde puede o no haber concepción y desarrollo de embarazo,
y la fase progestacional o secretora o lútea, que se llama, que es el último periodo antes que la mujer vuelva a tener su propio o su próximo ciclo menstrual, ¿no? Bien, bueno, por eso yo te comentaba que este periodo específico de la menstruación era visto como un periodo de dolor. Era normal que hubiera dolores. Algunas mujeres, yo recuerdo, bueno, así algunas amigas, compañeras, éramos chicas, y decían, yo tengo que estar en cama. Pero le decían, y sí, es normal. A veces pasa que te duela tanto que tenés que estar en cama. Sí. Bueno, no hablamos de normalidad, no nos gusta hablar de normalidad, pero sí pensar que hay muchas cosas para hacer y para investigar en torno al ciclo, porque, bueno, está muy relacionado a tantas cosas. Sí, la dismenorrea generalmente la dismenorrea es primaria. O sea, no toda la dismenorrea o el dolor menstrual, ¿sí? necesariamente sea endometriosis, es importante aclararlo, porque entonces todas las mujeres que están escuchando este programa se van a autodiagnosticar endometriosis y no necesariamente, lo más probable es que no tengan una endometriosis. La dismenorrea primaria generalmente es un dolor muy aprendido y muy copiado de nuestros antecedentes, o sea, la hija que vio toda su vida a su madre quejarse del dolor, por ahí es mucho más frecuente que repite estas molestias, o sea, es muy importante, digamos, el concepto, exactamente. Obviamente que también tiene sus explicaciones. Vos haces los estudios y en esas personas no encontrás realmente ninguna patología que pueda demostrar el por qué le duele. Claro. Sí hay muchas teorías, el pasaje de la sangre a través del canal cervical, la contracción uterina para expulsar la sangre, podrían ser algunas explicaciones, pero en definitiva, las dismenorreas primarias. Después tenemos las dismenorreas secundarias, que esas son aquellas que tienen una patología a la cual uno le puede atribuir. Y generalmente aparece una mujer que de pronto nunca tuvo dolores, empieza en algún momento de su vida a tener dolores menstruales. Ahí sí puede estar la endometriosis como causa, presencia de fibromas, adenomiosis y otras patologías que pueden llegar, digamos, a generar la dismenorrea. Pero en general, en la mujer adolescente y de 20 a 30 años que tienen dolores cuando menstruan, suelen ser dismenorreas primarias no explicables mediante un mecanismo, digamos, de lesión, ¿sí? de los órganos. ¿Cuándo hay que poner una alerta en este ciclo cuando uno lo considera doloroso, pero además hay otras situaciones que nos hagan pensar que podemos estar ante una enfermedad de endometriosis? Mira, generalmente uno que le dice, o sea, es muy importante el antecedente, ¿sí? Cuánto tiene, y es cierto lo que decías recién fuera de cámara, charlábamos un poquito sobre esto, es que hoy en día cada vez se diagnostica más endometriosis, y no es que haya más, es que se le diagnostica. Claro. El médico está alerta. Claro. Y generalmente cuando el dolor se torna incapacitante o realmente genera una alteración en el ritmo de vida de una mujer, es decir, che, mira, yo mientras menstruo no pudiera trabajar de los dolores que tengo, cuando empieza a ser incapacitante. O cuando tienen relaciones, siempre están con dolor, ¿sí? Bueno, muchas veces yo en el consultorio de reproducción diagnostico la endometriosis porque acuden sin dolores, sin dispareunia, sin ningún tipo, digamos, de sintomatología más allá de que no pueden conseguir un embarazo, y eso es porque la endometriosis no solamente puede llegar a generar un factor tuboperitoneal, que es oclusión tubaria, pegote, inmovilización de las trompas y los pabellones, sino que también suelen generar una ovulación de no tanta calidad y por lo tanto la posibilidad de que un embrión, ¿sí? implante y desarrolle un embarazo normal es menos probable. Claro. De todas formas, acá no hay que ser absolutista, o sea, no toda mujer con endometriosis tiene incapacidad de procrear. Puede tener un estado de subfertilidad, menos chance, pero no imposible. Sí, yo tengo pacientes con endometriosis terribles y que consiguen embarazos en forma natural. Sí, de hecho hay mucha reproducción asistida ahora que verdaderamente, bueno, nos ha cambiado en ese aspecto. Pero tanto se habla en la actualidad de lo que tiene que ver con el ciclo menstrual que hasta hay una gestión puesta en torno a lo que tiene que ver con la menstruación, ¿no? Podemos gestionarnos en torno a esto de tener algunos días en el trabajo o de, bueno, todo lo que tenga que ver con el gasto que ocasiona a una mujer tener este periodo de menstruación. Tal cual. Quiero preguntarte si es recomendable, por ejemplo, la copa menstrual, que tanto se habla, que está tan impuesta hoy, especialmente en las más jóvenes, ¿no? Sí, se está usando mucho y es excelente. Es un excelente método, es recomendable, es más higiénico que el tampón y que las toallitas diarias. Realmente sobre todo más económico. Requiere de un entrenamiento, y muy más económico, requiere de un entrenamiento, requiere saber bien porque hay distintos tamaños, hay que ver, digamos, cuál sienta mejor a cada mujer.
pero es un excelente método para controlar esos días por ahí tan tediosos para la mujer. Claro, claro que sí. Bueno, es un tema que será para otro programa, pero bueno, no queremos dejarte ir sin esta pregunta del millón, porque nos ha llegado muchísimo la relación entre el ciclo menstrual y las vacunas. Bien. Porque hubo mucho que se ha viralizado que tiene que ver con esto. Parece que ha alterado o alteraría... bueno, bien, vos lo decís muy bien, parece que ha alterado y es cierto que en el consultorio empiezan a aparecer las consultas en pacientes con el antecedente de vacunación reciente que han tenido alguna alteración en la periodicidad o en la cantidad de la menstruación. Bueno, científicamente hay muchos estudios en marcha, científicamente como un montón de cosas que tengan que ver en relación a la vacuna del COVID y el COVID en sí. Es algo muy reciente, es algo que se está empezando a evaluar y nosotros, si hay algo que nos ha dado la experiencia de esta pandemia que ha sucedido y que está sucediendo todavía porque no ha terminado, es que cualquier cosa puede ser en presencia del coronavirus. Encontramos síntomas nuevos todos los días, formas de presentación diferentes, realmente algo que te deja un poco perdido. Pero hay mucho miedo en torno a la infertilidad, ¿no? Claro. Respecto a esto. Sí, pero en definitiva son cosas, como te digo, no hay hipótesis, o sea, hay hipótesis, sí, pero científicamente no hay evidencia por el corto plazo de estudio, por los estudios que probablemente nos vayan a ir haciendo aprender cosas nuevas. Claro. Pero lo cierto es que hay una relación entre la colocación de la vacuna que no es, a mi criterio, causa de suspender vacunación. Yo creo que la vacunación, ¿sí?, tiene que establecerse. Es la forma de ganarle la pandemia. O sea que hay que vacunarse. La alteración del ciclo menstrual no es una indicación para decir, porque me alteró el ciclo. En sí, lo que sí se sabe es que en estos estudios que se vienen realizando es que el atraso menstrual que puede tener una mujer que colocó una dosis, prácticamente nulo. Lo que han colocado las 2 dosis pueden tener un pequeño atraso, pero en el grupo que sea forma, sí, o sangraditos, pero en general, sí, de 2-3 días. ¿Sí? Hay un estudio sobre muchas pacientes en donde de las pacientes que han tenido solamente un 10% han tenido un atraso de hasta 8 días. El resto tiene un atraso que va en más o menos 1 o 2 días, ¿sí? Y en general se resuelven espontáneamente entre el segundo o tercer mes después de colocada la vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros comparamos la alteración menstrual que puede generar, ¿sí?, que se está evaluando, ¿sí?, por la vacuna, es mucho menos importante que la alteración y las variaciones que va a tener en el periodo una mujer por el simple hecho de estar estresada porque se peleó con el novio. O un cambio de domicilio. O querer embarazarse, o el miedo al embarazo y ¿por qué no me viene? Entonces, hay un concepto que es importantísimo tener en cuenta acá, que es el de psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, ¿qué es psiconeuroinmunoendocrinología? Que todo tiene que ver con todo. Lo psicológico con lo neurológico, lo hormonal y lo inmunológico. Y acá, evidentemente, que la vacuna genera una reacción inmunológica y esa reacción inmunológica, al ser alterada, puede generar, ¿sí?, por ciertos mecanismos inmunológicos el atraso menstrual, ¿sí?, y también puede generar por ahí algún problema, que es lo que se está evaluando, de que haya alguna trombocitopenia o algo que pueda postergar un poco el sangrado de las mujeres. Pero voy a repetir, todo en estudio, muchas hipótesis, tenemos un problema todo, ¿no?, que hay que... Pero lo que sí se sabe, o por lo menos se ve hasta el momento, es de que realmente no es un trastorno que pueda ser, o sea, puede ser comparable a los ciclos alterados normales de una mujer y te diría que representan mucho menos cantidad. Bueno, y la última antes de despedirlo, la última tiene que ver con la edad tope para esperar, eso le preguntan mucho las mamás. Vos mencionaste al principio que la edad promedio en la que se produce la menarca, la primera menstruación, es entre 12, 13, 14. ¿Qué pasa si tenés 16, 17, 18? Bueno, ahí hay que considerar... ¿Hasta cuándo esperar? ¿Hasta cuándo esperar? En realidad hay que saber... O sea, no solamente la menstruación es un hecho. El primer sangrado vaginal, ¿sí?, o genital que tiene una mujer en su vida. Eso es menstruación. La menstruación constituye, digamos, un combo de lo que es la famosa pubertad, ¿sí?, y la adolescencia. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver el desarrollo, la presencia, ¿no?, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en una mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la mujer viene desarrollando caracteres sexuales secundarios, ¿sí?, crecimiento de vello pubiano, vello axilar, ¿sí?, crecimiento de los pechos, ¿sí?, o sea, todo lo que hace que esa niña, ¿sí?, que era infantil pasa a ser una chica más madura, ¿sí?,
Bueno, todo eso también hay que considerarlo, no solamente la menstruación. Entonces, si vos Si no tenés ocurre nada 14 de eso, años, claro. 14 años, no menstruaste, pero estás desarrollándote, uno puede esperar. Ahora, si vos tenés 14 años, no hay menstruación y tampoco hay desarrollo de esos caracteres sexuales secundarios, y bueno, estaría bueno evaluarlo, ¿sí? Entonces, si vos desarrollas caracteres sexuales secundarios, hasta los 16 años se puede esperar y evaluar después de los 16 años, ¿sí? Vuelvo a repetir, una chica que ya más o menos. Ahora, si no hay desarrollo, entonces eso es un poco más llamativo porque significa que los ovarios no están en funcionamiento porque todos estos cambios tienen que ver con los estrógenos que se empiezan a producir en los ovarios bajo el estímulo del eje. Bueno, qué lindo si nos hubieran explicado tantas cosas, ¿no? En su momento, tantas cosas que no sabíamos, ni siquiera nombrábamos. Es lo que tratamos de hacer aquí en nuestro espacio sobre sexología. Hablar sobre sexualidad nos atraviesa, nos acompaña durante toda la vida, así es que esa es la idea. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, por estar aquí en la tarde de Todo para Vos. Nos despedimos de esta edición de Todo para Vos. Como siempre te digo, nos vamos a encontrar ahora los sábados a las 14:30 horas por acá, por Canal 13. Pero como siempre seguimos conectados a través de nuestras redes. Allí podés suscribirte a nuestro canal de YouTube para vernos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Te vamos a estar esperando acá, entonces, con Todo para Vos, el próximo sábado a las 14:30. Chao. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.